clase de sistema urinario, ¿de acuerdo? Una de las cosas que nos toca ver bastantes, me tocaba verlo mucho en el hospital universitario, porque era un hospital en donde recibíamos mucho paciente politraumatizado, era traumatismo abdominal contuso, ¿de acuerdo? Y uno de los órganos, junto con el vaso y el hígado, que más frecuentemente se lesionan es el riñón, ¿de acuerdo? El riñón puede tener diferentes tipos de lesiones, únicamente contusiones, laceraciones que pueden ser superficiales, laceraciones profundas que llegan hasta el hilo renal, ¿de acuerdo? Laceraciones que lesionan también las estructuras del sistema colector de la tubería renal y de las estructuras vasculares o que las pueden llegar a seccionar, ¿de acuerdo? Y a fracturar totalmente el riñón. La importancia de identificar primeramente y hacer diagnóstico de esto es que el riñón es sumamente sanguíneo, ¿de acuerdo? Como ya sabemos, es uno de los órganos que más aporte sanguíneo tiene en nuestra economía, ¿de acuerdo? Entonces, tener un hematoma retroperitoneal es una situación en la que puede poner en peligro la vida del paciente, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que estemos ante un paciente politraumatizado, mi sugerencia es que siempre les indique un ultrasonido FAST, ¿de acuerdo? El ultrasonido FAST es una variante del ultrasonido abdominal en donde nosotros hacemos una evaluación rápida del hígado, de las correderas paritocólicas, de las fosas renales y del hueco de la pelvis, ¿de acuerdo? Y la intención de ese ultrasonido es identificar si este paciente puede llegar a tener líquido libre, ¿de acuerdo? Todo paciente politraumatizado por líquido libre intraabdominal, nuestra siguiente indicación de esto es una tomografía de abdomen con contraste, ¿de acuerdo? Para tratar de identificar, clasificar el tipo de lesión a órganos sólidos abdominal, ¿de acuerdo? Y en base a eso ofrecerle tratamiento, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo de una tomografía de abdomen contrastada, ¿de acuerdo? A nivel de las fosas renales, en donde identificamos el polo superior del riñón izquierdo y la morfología que tiene el riñón del lado derecho. Tiene una compresión extrínseca secundaria a la presencia de una colección subcapsular, ¿de acuerdo? En el contexto de un paciente politraumatizado, ¿de acuerdo? Esto es un hematoma hasta renal. Muchas veces cuando son hematomas subcapsulares que no están creciendo de forma rápida y el paciente no está chocado, los dejamos sin vigilancia, ¿de acuerdo? Este es otro ejemplo de un hematoma subcapsular, ¿de acuerdo? La gran diferencia con este otro paciente es que aquí tiene una extravasación del material de contraste, ¿de acuerdo? Es un estudio en fase arterial, en fase temprana, posterior a la administración de contraste, y vemos cómo se está escapando ese contraste hacia la colección. Este paciente tiene un sangrado activo, ¿de acuerdo? Muchas veces cuando estaba haciendo el PED de intervención, llegaban estos pacientes, nos hablaban, prometíamos hacer una cateterización selectiva de la arteria renal con intención de ir a hacer una embolización, ¿de acuerdo? Y evitarle una cirugía, una nefrectomía a estos pacientes. ¿Sí? Otros ejemplos más escabrosos, ¿de acuerdo? Tomografía de abdomen contrastada, ¿de acuerdo? En una fase más corticomedular, más tardía, ya no tenemos tanto pacificación de la arteria, pero vemos cómo existe prácticamente una fractura del parénquima renal con zonas de hipocaptación y una gran colección en el espacio del petróleo, ¿de acuerdo? Es otro paciente, donde tenemos un nefrograma alterado, ¿de acuerdo? Con la presencia de un gran hematoma, todo este líquido, toda la grasa, prácticamente perirenal, está ocupada por la colección hemática, ¿de acuerdo? Y vemos cómo tiene incluso lesión de las estructuras vasculares porque tenemos un nefrograma alterado, ¿de acuerdo? Que podemos llegar a tener prácticamente una ausencia de captación, como en este caso en este riñón izquierdo secundario a una lesión vascular en donde tenemos una amputación de la arteria renal de la izquierda, ¿de acuerdo? Como les decía, el espacio retroperitoneal puede llegar a acumular demasiada sangre, ¿de acuerdo? Y estos pacientes pueden caer en un choque hipovolémico con acumulaciones importantes, desplazamiento del parénquima renal que ya no tiene ninguna captación, ¿de acuerdo? Estos riñones ya no son viables y muchos de estos pacientes terminan en una cirugía con intención de drenar el hematoma y hacer una nefrectomía del riñón lesionado.
lesiones de vejiga también son importantes hacerles el diagnóstico. Siempre que nosotros tengamos un paciente con fracturas de pelvis, estamos obligados a descartar que no tenga una lesión vesical, ¿de acuerdo? Sobre todo aquellos pacientes politraumatizados. Podemos llegar a tener lesiones contusas con rupturas intraperitoneales, ¿de acuerdo? O lesiones secundarias a procesos de fractura de las estructuras pélvicas, ¿de acuerdo? Que muy frecuentemente se va a lesionar la base de la vejiga y vamos a tener rupturas extraperitoneales, ¿de acuerdo? También podemos llegar a tener lesiones por lesiones penetrantes, ¿de acuerdo? Por arma de fuego. Y iatrogenias, también me ha tocado ver rupturas vesicales por manipulación de la vía con una sonda de Foley o incluso posterior a una biopsia prostática también podemos llegar a tener lesiones vesicales, ¿de acuerdo? La gran mayoría va a ser secundario a fracturas y podemos llegar a tener rupturas intraperitoneales y extraperitoneales, ¿de acuerdo? La diferencia es el tratamiento. Las rupturas intraperitoneales son quirúrgicas, las extraperitoneales regularmente los urólogos ponen una sonda de Foley y dejan vacía la vejiga, ¿de acuerdo? Para ver si el defecto o la lesión tiene una cicatrización espontánea. ¿Okay? ¿Cómo vamos a diferenciar si hay una ruptura intra o extraperitoneal? Bueno, como bien conocemos o bien sabemos, la cúpula de la vejiga está cubierta por peritoneo. Entonces, si tenemos una lesión en la parte superior de la cúpula de la vejiga, vamos a tener una ruptura intraperitoneal. Y si nosotros hacemos estudios contrastados, que puede ser un cistograma o un cistotap, como en estas imágenes, ¿de acuerdo? En donde administremos material de contraste vía sonda de Foley, podemos ver cómo existe esa fuga hacia el espacio intraperitoneal, líquido interasa, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia con la ruptura extraperitoneal, que va a ser la mayor parte de las ocasiones, es de que ese contraste se va a quedar delimitando, ¿de acuerdo?, a la vejiga y vamos a tener un signo radiológico que es el signo del molar, ¿de acuerdo? Este signo radiológico se observa en una tomografía, ¿de acuerdo?, en una vista en axial, en donde prácticamente lo que vemos es que el contraste discurre por los laterales de la vejiga, ¿de acuerdo?, conformando esa imagen con las raíces del diente, ¿de acuerdo?, porque el contraste se está quedando de forma extraperitoneal, a diferencia de una ruptura intraperitoneal, en donde prácticamente el contraste se distribuye a nivel interásico. ¿Okay? Como les comentaba, las lesiones intraperitoneales pues por lesión en el domo no se asocian tanto a fracturas pélvicas, a diferencia de las fracturas extraperitoneales, y el signo radiológico es importante para hacer la diferenciación entre uno y otro. ¿Okay? Entonces, siempre que tengamos pacientes politraumatizados, evaluar en el hueco de la pelvis, evaluar fracturas. Si hay fracturas, tenemos que descartar una ruptura vesical, ¿de acuerdo? Y solicitar un ultrasonido FAST, ¿de acuerdo? No viene una diapositiva del ultrasonido FAST, pero es algo bien importante que nosotros solicitemos. Es el estudio rápido inicial con el cual nosotros nos podemos dar cuenta si un paciente tiene líquido libre, y eso nos va a dar la pauta para ir a buscar si existe alguna lesión a órganos sólidos. El cáncer de vejiga es algo que también vemos muy frecuente, ¿de acuerdo?, en la práctica diaria. Estos pacientes, igual que con el cáncer de riñón, debutan con hematuria principalmente y lo vemos muy frecuentemente asociado al tabaquismo, ¿de acuerdo? El cáncer de vejiga, si se hace un diagnóstico a tiempo, en donde todavía tenemos una lesión superficial que no está infiltrando, tiene un buen pronóstico, ¿de acuerdo? Aquí la representación de la tumulación lo vamos a ver como una masa, ¿de acuerdo?, que está adherida a alguna de las paredes de la vejiga. Es una masa nodular que tiene diferentes hipogenicidades, ¿de acuerdo?, que si nosotros le ponemos el Doppler, vamos a ver que esa lesión tiene flujo, ¿de acuerdo? Entonces, es la forma con la cual nosotros hacemos el diagnóstico inicial. Para hacer la evaluación en pacientes con sospecha de cáncer vesical, podemos iniciar con un ultrasonido, ¿de acuerdo? El ultrasonido, la preparación es importante, ¿de acuerdo? A estos pacientes tenemos que pedirles o decirles que lleguen con ganas de orinar, ¿de acuerdo?, que tengan su vejiga distendida para poder hacer evaluaciones de las paredes.
Esta es una lesión muy evidente, ¿de acuerdo? Pero a veces los engrosamientos focales son milimétricos, son pequeños, entonces entre más distendida esté la vejiga, mejor podemos nosotros visualizar ese tipo de tumores. ¿Okay? Como les decía, factores de riesgo, el tabaquismo, y estos cáncer de células transicionales los podemos encontrar desde la pelvis, en el riñón, en el uretero y en la vejiga. El sitio más frecuente definitivamente que va a ser en la vejiga, ¿de acuerdo? Y es porque ahí se quedan acumuladas la mayor parte de las sustancias que son las que nos van a ocasionar este tipo de cáncer. ¿Okay? Tenemos variantes infiltrantes en donde no únicamente tenemos lesión superficial, sino que esa lesión también involucra, de acuerdo, al resto del espesor de la pared vesical y podemos llegar a tener invasión de los planos grasos perivesicales, incluso de las estructuras adyacentes. ¿Okay? Muchas veces podemos llegar a tener tumores que infiltran también la próstata. Incluso a veces es difícil el diagnóstico diferenciar si es un tumor que viene de la vejiga o de la próstata. De acuerdo, que crece la vejiga de la próstata o la próstata de la vejiga. Y terminamos haciendo biopsias para poder definir el origen del tumor. ¿Okay? Tumores pequeñitos, ¿de acuerdo? Esta es una imagen de un cistotac. Cistotac porque tenemos material de contraste que está distendiendo la vejiga en un reformateo coronal. Vean cómo podemos tener esos engrosamientos focales, ¿de acuerdo? Que esos engrosamientos focales, si hacemos evaluaciones o si tienen captación de material de contraste, ¿de acuerdo? Es un tumor de células transicionales hasta nada mostrar lo contrario, ¿de acuerdo? Y la resonancia magnética tiene mejor resolución espacial, ¿de acuerdo? Nos permite hacer evaluaciones de los planos grasos perivesicales, de los ganglios linfáticos a nivel del hueco de la pelvis, y con esto vamos haciendo un estadiaje con el sistema de tumor, ganglios y metástasis, el sistema TNI, ¿de acuerdo? A diferencia del cáncer de riñón, este tipo de tumores dan lesiones metastásicas a hueso de tipo plásticas, ¿de acuerdo? El cáncer de riñón son lesiones líticas, estas son lesiones plásticas. Entonces, junto con el de próstata, son de los tumores que dan lesiones plásticas a hueso. Entonces, siempre que nosotros veamos lesiones de tipo osteoblástico, tenemos que descartar lesiones primarias a nivel de la vejiga y de la próstata en los inflados. ¿Okay? Siempre que ustedes estén en urgencias y les llegue un pacientito hoy, un paciente pediátrico, con dolor escrotal, ¿de acuerdo? Con un sacro escrotal enrojecido, ¿de acuerdo? Nunca se les pase a pedirles un ultrasonido a esos pacientes, ¿de acuerdo? Podemos llegar a tener torsiones testiculares, que esas torsiones testiculares son en ocasiones mal diagnosticadas y estos pacientitos terminan en una cirugía por inviabilidad del testículo, ¿de acuerdo? Aquí es bien importante el tiempo de evolución. Entre más tiempo dejemos pasar para hacer un diagnóstico y un tratamiento, la viabilidad testicular va disminuyendo de forma considerable, ¿de acuerdo? Nos ha tocado ver pacientitos, incluso aquí en nuestro medio, aquí en el Hospital de Carlota, que lamentablemente pacientes que se les retrasa el diagnóstico en otros hospitales ya llegan con nosotros cuando el testículo ya prácticamente es inviable y terminan en una resección quirúrgica cuando esto no debería de pasar. ¿Okay? Aquí lo que sucede en esta patología es que literalmente existe una torsión de las estructuras vasculares a nivel del cordón espermático, ¿de acuerdo? Que limita la vascularidad. Si es una torsión incompleta, ¿de acuerdo? Regularmente lo que se ve afectado es el retorno venoso. ¿Okay? Entonces estos pacientes llegan con un testículo congestivo, les llega sangre arterial, pero no se puede drenar esa sangre a través de las estructuras venosas y llegan con un dolor escrotal importante, con un testículo aumentado de tamaño, retraído, enrojecimiento de la piel escrotal, ¿de acuerdo? Y si tenemos una torsión completa, aquí lo que está sucediendo es que también se obstruye el flujo arterial y estos pacientes llegan a tener un infarto testicular, ¿de acuerdo? Que es mandatorio resolverlo para evitar esto, para evitar resecciones testiculares, ¿de acuerdo? La exploración y la historia clínica es importante, ¿de acuerdo? Los testículos regularmente cuando tienen una torsión cambian su orientación, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos a ver clínicamente que tenemos la piel escrotal enrojecida con un testículo aumentado de tamaño,
sentido. Regularmente es unilateral este tipo de torsiones y la gran mayoría de estas torsiones son espontáneas. Nos ha tocado ver también pacientitos que llegan con sintomatología, ¿de acuerdo? De una torsión testicular, hacemos el ultrasonido, y en lo que están en urgencias, estos pacientes tienen una distorsión, ¿de acuerdo? Y son pacientes que tienen laxitud, ¿de acuerdo? En las estructuras que pueden estar generando esos grados de torsión y distorsión, ¿de acuerdo? De forma espontánea, pero es importante hacer el diagnóstico antes de terminar la cirugía. Nuestro estudio de elección para la torsión testicular siempre va a ser el ultrasonido. Siempre que tengamos un paciente con escroto doloroso, tenemos que pedir un ultrasonido sí o sí. ¿De acuerdo? El 90% de las ocasiones, estos van a ser nuestros diagnósticos diferenciales. ¿Okay? Una torsión, hay una estructura que se llama apéndice testicular que se puede llegar a inflamar también en pacientes jóvenes. Podemos llegar a tener procesos inflamatorios infecciosos, tanto del epididimo como del testículo, ¿de acuerdo? Y podemos llegar a tener también rupturas testiculares secundarias. Pero siempre que tengamos un dolor escrotal agudo, nuestra obligación es pedir un ultrasonido, ¿de acuerdo? Un ultrasonido testicular. En la torsión, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? Pues precisamente, si sabemos que lo que está afectado es el flujo, pues vamos a utilizar la variante Doppler, ¿de acuerdo? Testículo que tiene su vascularidad normal, ¿de acuerdo? Versus un testículo torcido en donde vemos prácticamente o no encontramos flujo, ahí está ausente el flujo, ¿de acuerdo? Entonces, estos pacientes es una urgencia quirúrgica y no se nos debe de pasar el diagnóstico. Aparte de la ausencia de vascularidad, podemos llegar a tener orientaciones testiculares anormales con testículos de aspecto edematoso, ecogénicos o hipoecoicos, dependiendo del tipo de evolución, y al hacer el ultrasonido, si nosotros no encontramos que existan datos de torsión, pues estamos obligados como radiólogos a buscar que no tengamos datos de una epididymitis aguda o torsiones del apéndice testicular, ¿de acuerdo? Pero con un ultrasonido muchas de las veces vamos a llegar a un diagnóstico, ¿de acuerdo? Para resolver clínicamente a estos pacientes. En ocasiones, la torsión es tan importante que pueden llegar a formar algo que se llama hidrocele, ¿de acuerdo? Que es líquido inflamatorio alrededor del testículo dentro de la bolsa escrotal y nos va a permitir visualizar el cordón espermático torcido, ¿de acuerdo? Entonces, a la evaluación con Doppler podemos nosotros encontrar un signo como de remolino, ¿de acuerdo? En donde lo que estamos viendo representados es ese grado de torsión. En algunas ocasiones, con los ultrasonidos nuevos, podemos nosotros incluso ver qué tanto grado de torsión tiene, si son torsiones parciales o si son torsiones totales, ¿de acuerdo? Y con eso nosotros dar información al cirujano para que haga maniobras, ¿de acuerdo? O incluso entre a operar este tipo de pacientes. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas en la torsión testicular? ¿Qué le ven? Metástasis. Metástasis. Es un paciente joven, es un varón de 20 años que llega por disnea. Ustedes le tienen esa radiografía de tórax para hacer su evaluación. ¿Cómo le describen? Lesiones algodonosas. ¿Es una zona de infiltrado? ¿Es un derrame pleural? ¿Cuál es el hallazgo? Ya sé que todos lo vieron, ¿verdad? Pero, o sea, descriptivamente, ¿cómo ustedes podrían hablar por teléfono con un colega y decirle, tengo un paciente que tiene, ¿qué? Es una radiografía del tórax, de acuerdo con una proyección posterior anterior, ¿okay? Y lo que estamos observando es que tiene múltiples lesiones nodulares distribuidas de forma difusa en ambos campos pulmonares, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que siempre que tengamos lesiones nodulares múltiples en pulmón, ¿de acuerdo? El principal diagnóstico diferencial va a ser lesiones metastásicas, ¿de acuerdo? Entonces, este es un ejemplo de aquí en nuestro hospital en donde
primer lugar donde tienes que ir a voltear, tienes que voltear a ver, ¿de acuerdo? Siempre va a ser lesiones testiculares, ¿de acuerdo? Y los tumores testiculares regularmente dan enfermedad metastásica ganglionar y pulmonar, ¿de acuerdo? Y lo vamos a encontrar en pacientes jóvenes, por debajo de los 40 años, ¿de acuerdo? Estos pacientes, independientemente de cuál sea la estirpe histológica, tienen una buena sobrevida, ¿de acuerdo? Siempre y cuando el diagnóstico se haga de forma oportuna, ¿ok? Tan increíble que parezca, pero estos pacientes cuando llegan con estas lesiones y bolas de cañón múltiples, ¿de acuerdo? Cuando comienzan su quimioterapia, estas lesiones desaparecen, ¿de acuerdo? Entonces es importante hacer el diagnóstico. Igual que con el dolor escrotal agudo, siempre que tengamos un paciente con una masa palpable y dolora en el testículo, no se les olvide solicitar un ultrasonido. El ultrasonido nos va a dar el diagnóstico en un alto porcentaje, ¿de acuerdo? Y lo que nosotros vamos a encontrar van a ser lesiones focales que regularmente son hipoecoicas, que tienen degeneración quística y que pueden llegar a tener microcalcificaciones, ¿de acuerdo? Si nosotros ponemos el flujo, la exploración con Doppler, estas lesiones focales van a estar vascularizadas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hacemos el diagnóstico de una lesión testicular de aspecto neoplásico, nuestra sugerencia es realizar un estadiaje, y el estadiaje lo vamos a hacer mediante tomografía, ¿de acuerdo? La tomografía tiene que ser un estudio con contraste, y aquí nos enfocamos mucho en buscar adenopatías a nivel retroperitoneal, ¿de acuerdo? A nivel pélvico, a nivel retroperitoneal y lesiones a distancia, ¿de acuerdo? Para hacer otra vez nuestro estadiaje con el sistema TNM y en base a eso ofrecer tratamiento a estos pacientes, ¿ok? Regularmente es una resección quirúrgica de la totalidad del testículo y se les da quimioterapia coadyuvante para mejorar las lesiones tanto a nivel ganglionar como a nivel pulmonar, ¿okay? Entonces tenemos enfermedad metastásica que se puede ir por diseminación linfática y hematógena principalmente al pulmón, ¿okay? Entonces siempre que vean ustedes lesiones nodulares en bolas de cañón múltiples en pacientes varones jóvenes, volteen a ver el testículo, ¿de acuerdo? Puede ser el sitio del tumor primario, ¿okay? Otra de las cosas que prácticamente hacemos todos los días es evaluación de pacientes adultos mayores para tomar volumen de la próstata, ¿de acuerdo? La hiperplasia prostática benigna es una patología que vemos con demasiada frecuencia, ¿de acuerdo? Y la vamos a seguir viendo porque nuestra población pues cada vez es más adulta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el ultrasonido toma un rol muy importante para hacer evaluaciones no únicamente de la próstata, sino de la vejiga, ¿de acuerdo? Y de los riñones con ultrasonidos de vías urinarias. En este tipo de pacientes tomamos un volumen de orina de vejiga de llenado y posteriormente hacemos una evaluación post-micción para tratar de ver el porcentaje de orina residual que queda después de que el paciente va y orina, ¿de acuerdo? Y eso nos puede hablar del grado de obstrucción que pudiera estar condicionando el crecimiento prostático. Una próstata no debe superar un volumen de 30 gramos, ¿de acuerdo? 30 centímetros cúbicos es el valor de corte que utilizamos. Cuando supera ese valor de corte, podemos hablar nosotros de hiperplasia prostática benigna, ¿okay? La próstata histológicamente tiene diferentes zonas, una zona central, una periférica y una de transición. La hiperplasia prostática benigna, ¿de acuerdo? Es un sobrecrecimiento celular a nivel del tejido que está alrededor de la uretra, que es la zona de transición. Siempre que nosotros hacemos evaluaciones con ultrasonido, aparte de tomar un volumen, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es una evaluación del parénquima prostático con la intención de descartar o de confirmar que existan lesiones nodulares focales, ¿de acuerdo? Este tipo de pacientes también siempre se hace en conjunto con determinaciones de antígeno prostático para tratar de descartar que no tengamos lesiones neoplásicas primarias, ¿okay? En ultrasonido podemos utilizar variantes transabdominales, ¿de acuerdo? Donde nosotros posicionamos el transductor a nivel o por encima de la síntesis del pubis con la vejiga llena y hacemos una evaluación.
pero también podemos hacer evaluaciones transrectales, ¿de acuerdo? En donde introducimos una sonda de ultrasonido de forma transrectal y tenemos una evaluación prácticamente directa de la próstata. Esta variante de ultrasonido, el ultrasonido prostático transrectal, la utilizamos los intervencionistas para hacer biopsias, ¿de acuerdo? A este transductor nosotros le posicionamos un guiador, ¿de acuerdo? Y con una aguja larga como de unos 25-30 centímetros, la introducimos a través del recto pegado al transductor, ¿de acuerdo? Y podemos hacer toma de biopsia directas de las zonas periféricas, tanto de un lado como de otro. Utilizamos una técnica que se llama sextantes dobles, en donde dividimos a la próstata en 6 compartimientos, 3 de cada lado, que es la base, la base, el ápice y la zona intermedia, ¿de acuerdo? Y tomamos 2 biopsias por cada, 2 disparos de Bluetooth por cada uno de esos extremos, ¿okay? Hasta completar 12 biopsias. La resonancia magnética, existe una variante de la resonancia que se llama resonancia prostática multiparamétrica, ¿de acuerdo? En donde es el gold estándar para detectar lesiones nodulares en la zona periférica, lesiones que pueden ser sospechosas de procesos neoplásicos primarios, ¿de acuerdo? Entonces, si les pregunto cuál es el estudio con mayor sensibilidad y especificidad para ver lesiones nodulares, la resonancia prostática multiparamétrica es la respuesta, ¿de acuerdo? En estudios con contraste, estudios simples, podemos ver cómo existe una elevación del piso de la vejiga secundaria al crecimiento prostático, ¿de acuerdo? Esas son representaciones del crecimiento prostático que condicionan una compresión extrínseca sobre el piso de la vejiga, ¿de acuerdo? Estos pacientes, al tener un crecimiento importante de la próstata, llegan a tener un engrosamiento difuso, ¿de acuerdo?, de la vejiga, y a eso se le conoce como vejiga de esfuerzo, ¿de acuerdo? Ese engrosamiento difuso no debemos de confundirlo con engrosamientos focales. Si vemos engrosamientos focales, ¿de acuerdo?, puede ser un tumor de células transicionales. Si vemos un engrosamiento difuso que involucra toda la pared, son vejigas de esfuerzo secundario a hiperplasia prostática. El cáncer de próstata, a diferencia de la hiperplasia que se origina a nivel periuretral, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a tener en la zona periférica la mayor parte de las ocasiones, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros al hacer evaluaciones ultrasonográficas o mediante resonancia magnética tenemos que voltear a ver esa zona periférica principalmente, que es el lugar donde vamos a tener la mayor parte de desarrollo de adenocarcinomas, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver en pacientes por arriba de los 65 años, ¿de acuerdo? Regularmente, cuando los pacientes tienen enfermedad local o regional únicamente a nivel de la pelvis, la sobrevida es buena, pero esta va bajando, ¿de acuerdo?, cuando tenemos enfermedad metastásica a distancia, ¿okay? Principales lugares a donde da metástasis la próstata, a hueso, ¿de acuerdo? El hígado no es tan frecuente y el pulmón tampoco, pero puede dar metástasis ganglionares y a hueso, y las lesiones son osteoblásticas, ¿okay? Plexo de Bats. ¿Cómo vamos a ver esas lesiones? Pues las vamos a ver como un aumento en la densidad, lesiones que aumentan la densidad a nivel del tejido óseo. Este tipo de lesiones son las plásticas. En la resonancia magnética las vamos a ver como una intensidad de señal heterogénea a nivel de la médula ósea. Este es el ejemplo donde se ve más bonita la lesión, ¿de acuerdo? Es una lesión hipointensa, ¿de acuerdo?, en secuencias ponderadas en T2 porque aumenta la cantidad de osteoblastos a este nivel, ¿de acuerdo? Podemos llegar a tener enfermedad ganglionar, regularmente locorregional a nivel de la pelvis o en el retroperitoneo, ¿de acuerdo? Y esto es lo que les explicaba de la biopsia prostática transrectal, en donde utilizamos una sonda a nivel del recto, ¿de acuerdo? Mediante guiadores posicionamos agujas de corte, ¿de acuerdo? Son agujas huecas en donde prácticamente lo que obtenemos es como si fuera un pequeño cilindro de tejido y le damos regularmente tomamos 12 muestras de la totalidad de la próstata. Entre más grande la próstata, pues es más sencillo, ¿de acuerdo? A veces hay próstatas pequeñas que muy apenas superan los 30 gramos, entonces es más complicado porque tenemos que tener cuidado de no lesionar la uretra, ¿de acuerdo?, no lesionar la vejiga,
o las vesículas seminales que están ahí adyacentes a la costra. ¿Okay? Para hacer extensión, para hacer este viaje, regularmente utilizamos tomografía y resonancia magnética, ¿de acuerdo? Y el diagnóstico mediante histopatológico mediante biopsia, utilizando guía ecográfica tráfica. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Muy bien? Este es un reformateo sagital de una tomografía a nivel del cuerpo de la pelvis, ¿de acuerdo? Aquí lo que están viendo son las últimas vértebras lumbares, el sacro, ¿de acuerdo? Elementos posteriores. Esta es la síntesis del pubis, es parte del recto, y lo que tú ves aquí es el globo vesical, ¿de acuerdo? Es un globo vesical que pues prácticamente llega a la cicatriz umbilical, ¿de acuerdo? Está bastante llena esta vejiga, pero lo que quiero ejemplificarte, ¿de acuerdo? Es que esta parte de aquí, el domo, la parte superior de la vejiga, está recubierta por peritoneo. Entonces, nada más esta parte de aquí está cubierta por peritoneo, y de aquí para arriba está el espacio peritoneo, y de aquí para abajo es espacio extraperitoneal. Entonces, si tú tienes una ruptura que involucra el lomo de la vejiga y con esa lesión o ese mecanismo también lesionas la capa de peritoneo, la orina va a escapar hacia el espacio intraperitoneal, ¿de acuerdo? Entonces, la representación que tú vas a tener en la imagen es de que tienes orina, ¿de acuerdo? Que se va a nivel de las interasas, ¿de acuerdo? Entre las asas de intestino, al espacio periperitoneal, ¿de acuerdo? Aquí lo ves ejemplificado con el material hiperdenso porque a este paciente se le registró contraste por una sonda, ¿ok? Entonces, es importante hacer cistotac o cistogramas para poder hacer este tipo de evaluación. ¿Cómo lo veríamos si no le pusiéramos contraste? A nivel de la vejiga, pues veríamos líquido libre, ¿de acuerdo? Interasa, pero no tendríamos una referencia de dónde viene ese líquido, ¿de acuerdo? Si nosotros ponemos contraste en la vejiga y vemos que eso pacifica, pues con bastante seguridad podemos decir que todo este contraste pues viene de donde lo pusimos, ¿de acuerdo? Esta es una ruptura intravesical. A diferencia de la ruptura extraperitoneal, ¿de acuerdo? En donde la acumulación de la orina o del contraste, en este caso, va a provenir de una lesión en la parte inferior de la vejiga, ¿de acuerdo? Entonces, estas rupturas extraperitoneales tienen mucha relación con fracturas del hueso de la pelvis, ¿de acuerdo? Todos estos picos que dan mucho filo, ¿de acuerdo? Y al tener una vejiga llena y al tener una lesión contusa, pues pueden lesionar esta parte de la vejiga, ¿de acuerdo? Entonces, el líquido o la orina lo vas a ver que se va a desplazar en el espacio extraperitoneal, ¿de acuerdo? Y por eso vas a tener en un estudio de imagen seccional, en un estudio en axial, este signo radiológico, ¿de acuerdo? Porque tú vas a ver cómo el contraste se distribuye hacia anterior de la vejiga y hacia los costados, ¿de acuerdo? Pero no sube hacia el espacio intraperitoneal, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de pacientes regularmente el tratamiento es conservador y esto es cirugía, ¿de acuerdo? Porque la orina pues condiciona la presión peritoneal. ¿Alguna otra pregunta? Sí. El tratamiento cuando tienes una ruptura es quirúrgico, tienen que hacer un lavado peritoneal, una reparación primaria de la vejiga regularmente, ¿de acuerdo? Y este tipo de lesiones, cuando son extraperitoneales, con una sonda de Foley, ¿de acuerdo? Vacían la vejiga, resuelven la causa, que muchas veces pues, son fracturas en el hueco de la pelvis, y estos pacientes tienden a mejorar. Conservador, con respecto a la vejiga. ¿Dudas? ¿Preguntas? Nada, ¿dónde se manda su examen? ¿No les queda alguna pregunta, duda de las clases anteriores? Ya ni me acuerdo.
porque... ¿Algo? Para este momento, ¿sí? Yo sí, pero es de ¿De corazón? todas. ¿De tórax? ¿Y cuál es tu pregunta? Es que tengo un problema. Es que no entiendo bien, pero sí, ¿El signo de atrás? sí, es que a veces se puede parecer que hay también el signo distinto porque hay movimientos. Ok, bueno. Y a veces, bueno, dice en la lectura que yo estaba leyendo que normalmente se acompaña esto porque, bueno, no, Sí, en no una, sé. Bueno, en el una signo de cardio, atrás ¿qué es era un signo, pericarditis? de acuerdo, que en su estado más puro, por así decirlo, tú vas a tener una cardiomegalia. ¿De acuerdo? Esa cardiomegalia, si tú la ves simétrica en los dos bordes, ¿de acuerdo? Y que forma más o menos ese matraz, lo que te está hablando es que tienes no un crecimiento de las cavidades cardíacas, sino de líquido acumulado en el espacio pericárdico. ¿De acuerdo? Por eso lo puedes ver más simétrico. ¿Ok? Si tú tuvieras una cardiomegalia, secundario crecimiento de cavidades izquierdas, por ejemplo, en un paciente hipertenso, pues vas a ver cómo el margen izquierdo del corazón lo vas a ver muy aumentado de tamaño y tu margen derecho puede estar normal, ¿de acuerdo? A nivel paramedial o parasagital. Pero si tú tienes un matraz, lo que va a suceder o lo que va a ocasionar ese líquido en el espacio pericárdico es que te va a hacer crecer los dos márgenes, te los va a ensanchar. Entonces tú puedes ver cómo se ve muy simétrico, ¿de acuerdo? El crecimiento tanto del margen derecho como del margen izquierdo. ¿Ok? Y acuérdate que son serositis, ¿de acuerdo? Las serosas, que puede estar en el pericardio o que puede estar en la pleura, pues producen líquido y entonces puedes tener acompañamiento de un derrame pericárdico definitivamente y de un derrame pleural. Pero los signos radiológicos son diferentes. Un matraz no se parece a un menisco, ¿de acuerdo? El borde cardíaco puede llegar a crecer tanto que te puede estar en contacto con el margen de la pared lateral del tórax, pero nunca te va a formar como menisco. ¿De acuerdo? ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Bueno, entonces, pues su examen va a abarcar hasta este tema, ¿de acuerdo? Yo creo que, ¿cuándo quisieran tener el quiz? ¿El martes o jueves? El jueves. El jueves. Bueno, entonces, si les parece bien, vemos casos y hacemos preguntas, ¿de acuerdo? De cualquiera de los temas el martes, ¿de acuerdo? Vemos casos de abdomen y hacemos preguntas para el examen. Y si puedo, bueno, así el martes. Y luego el jueves hacemos el quiz y el viernes hacemos el examen.